Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. El público que las está viendo es un público que de una manera directa o indirecta ha sido afectada en estas últimas fechas, por lo que todos hemos sido afectados, que tiene que ver con una onda polar que propició una nevada extraordinaria que no se había visto en los últimos 90 años en el sur de los Estados Unidos, y que obligó al estado de Texas, por un mandato del gobernador Greg Abbott, a impedir que las empresas productoras de gas exportaran, y al decir exportar es fuera del estado de Texas, un pie cúbico de gas a nadie. Y lo primero que puso en evidencia es que México, que depende en mucho del gas que nos llega desde los Estados Unidos, pues tuviera que darle privilegios al gas primero consumido localmente en el estado de Texas para después pensar en segundas o terceras consecuencias. Entonces, esto pone en evidencia que tenemos un problema en nuestro país. Yo quisiera, Verónica, que me dieras un contexto general de cómo lo viste tú. Sí, mira, fue muy interesante lo que pasó y yo creo que en primer lugar nos muestra los riesgos que estamos viviendo y lo que podría venir con el cambio climático, ¿no? Cada vez vamos a ver más eventos extremos y en el sector energético, pues estos tienen un efecto enorme, como ya lo hemos visto en este caso. Como bien dices, México depende del gas tejano, importamos la mayor parte del gas que se consume en México y pues más de la mitad de ese gas viene de Texas, entonces sí es clave lo que pasó y ilustra pues cómo está el sector eléctrico mexicano en esos términos, ¿no? Que nos falta diversificar nuestro portafolio de generación. Un portafolio de generación que me imagino que nos tiene que conducir a las energías limpias, que por cierto, en este momento se está discutiendo una ley de la industria eléctrica que será desahogado tan lejos como la semana que viene, en la que Parlamento abierto o cerrado o como sea, de todas maneras creo, y están bajando los mercados, por eso está viéndose una debilidad en el peso, por eso está empezando a sentirse desde ahora que los efectos, luego de que se apruebe esta ley de la industria eléctrica, pues vamos a tener más problemas. Y María José, sobre este tema, pareciera como si fuéramos en un contrasentido. El mundo va para las energías limpias y México va para esta añoranza por el carbón y el combustóleo, que pues de entrada se me hace una razón de la sinrazón. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de Klein? Claro, pues nosotros somos consultores para el alto consumidor de energía, entonces vemos cómo estas alternativas de generación, somos totalmente indiferentes a qué seleccione el consumidor final, pero sí vemos una tendencia hacia la alza de esas energías renovables, de poder consumir y de poder tener esas alternativas en México, ¿no? A nivel mundial, más de 100 empresas ya cuentan entre un 85 a un 100% de consumo renovable. En Latinoamérica hay estudios que comprueban que alrededor del 36% de las empresas cuentan ya con metas de sustentabilidad. Y por supuesto, nosotros en México lo que estamos viendo es que se enfocan en dos distintos elementos. Uno es costo, lo cual las energías renovables, por supuesto, por su descenso en los costos de tecnología que se han visto, por ejemplo, en lo solar, el 80%, ha habido un 80% de reducción en los costos los últimos 10 años. En lo eólico, un 50% de descenso. Esto permite que las tecnologías puedan generar un beneficio económico para los altos consumidores de energía que tienen dentro de sus 5 costos principales el presupuesto de electricidad. Por otra parte, vemos la tendencia mundial hacia la reducción de la huella de carbono, ¿no? Y para que puedan existir estas empresas en México, la industria es uno de los motores económicos del país y ellos mismos, muchas empresas están
tratando de cumplir sus metas a nivel mundial de reducción de la huella de carbono. Por lo tanto, tenemos que seguir esa tendencia, tenemos que establecer políticas públicas que incentiven la inversión en este tipo de fuentes, no solo en la solar, no solo en la eólica, también está el hidrógeno, también está las hidroeléctricas, la geotermia, etc. Hay muchas distintas fuentes y de lo que se trata es que haya un mercado competitivo con alternativas y que beneficien al consumidor final. Por supuesto, y sobre todo ante un escenario de un consumo creciente. Hace unos cuantos días decía Bill Gates en una entrevista que el mundo requeriría para la próxima década el producir 2,5 veces la energía eléctrica que producimos hoy en el planeta, justamente por la demanda excesiva que habrá de una serie de tecnologías que estarán llevándonos a la electricidad y dejando atrás, yo diría que estamos viendo el final de la era del petróleo para entrar en un nuevo terreno. Fíjense que a mí, francamente, me indigna mucho, me enoja cuando oigo a las autoridades mexicanas decir que no son confiables las energías limpias, la eólica y la solar, pues porque se pone el sol y entonces no hay captación de energía y deja de hacer viento y entonces no hay captación, no hay generación de energía eólica y entonces habría en ello una inconsistencia. Yo me niego con toda negación a entender que esto es verdad. Y Verónica, tu punto de vista. Mira, Pedro, ahí yo estoy de acuerdo que estamos viviendo una transición que para mí es muy emocionante, cómo hemos logrado que las energías justamente limpias no sean más caras, sino que ya hayan logrado bajar sus costos y sean competitivas. Entonces, movernos a ser más limpios, pues no necesariamente es más caro, y más si consideramos pues todos los efectos nocivos al planeta y a la salud de los combustibles fósiles, ¿no? Cuando quemas gas o cuando quemas combustóleo, pues generan emisiones que calientan el planeta y también que hacen daño a la gente que vive cerca, ¿no? Nada más aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Tula causa más o menos el 40% de la contaminación que enferma a los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, sí creo que es un tema muy importante el entender que se han reducido mucho los costos. Y en el aspecto de la intermitencia que mencionas, pues es muy interesante porque la electricidad no lo pensamos, pero no se puede almacenar. Entonces, cada vez que alguien prende la luz, se tiene que generar esa energía eléctrica. Entonces, sí es pues muy importante el rol que tiene quien esté operando el sistema eléctrico. En este caso, en México es el SENACE, el operador del sistema. Y sí hay un reto respecto a la intermitencia de las energías renovables, pero por suerte es un reto que muchos países ya lo han afrontado de manera exitosa. Y como, pues además en México tenemos la gran suerte de que tenemos mucha capacidad para generar energía solar, o sea, hay recursos suficientes de energía solar, eólica en diferentes lugares, que hace que no todo genere al mismo tiempo. Y eso es una gran ventaja para México que yo pienso que debemos de aprovechar. Mira, lo que me estás diciendo es que sí, cuando deja de haber, entiendo que no podemos acumular la electricidad, se conduce lo que se produce a 300,000 kilómetros por segundo, pues imaginémonos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, la capacidad generadora, cuando no puede ser una cosa, podrá ser la otra, pero yo también parto de la base que, partiendo de la base de lo que es la teoría del calor, que es esta conducción que pasa de lo caliente a lo frío, pues en el mundo no tenemos un cero absoluto de temperatura, lo que me haría pensar que de todas maneras, como sea, se captan calorías en las celdillas solares o el viento, pues desde el punto de vista atmosférico, no deja de tener una continuidad en su movimiento, lo que hace que pues hay planes en países
para depender ya de estas energías limpias de manera total en un futuro que entiendo está entre los 10, los 15, los 20 años. En todo ello, ¿qué sería lo más sabio, lo más recomendable? ¿Irnos a las energías limpias hasta llegar a ser totales o siempre tener de lado de aquí a los próximos 30 años la alternativa de desechos fósiles? ¿Cómo lo ves, María José? Pues definitivamente creo que aquí lo importante es tener un portafolio, una diversificación en el portafolio, en la matriz de generación. Siempre cuando, como tú lo has mencionado, estas energías, pues sí, hay sol tales horas del día, hay viento, pero por eso vienen a rescatar otras fuentes de generación. Cuando no se puede tampoco generar por gas natural, entran las renovables. Entonces, un poco para tener esas alternativas y para poder tratar este tipo de crisis por las que estamos pasando hoy en día, es muy importante tener esa diversificación, ¿no? En cuestión a nivel mundial, ¿cómo se está colaborando para tener esta diversificación? Bueno, 87 gobiernos alrededor del mundo cuentan con metas de sustentabilidad que deben de cumplir para el 2030 para poder cumplir con esos tratados internacionales en los que participan. Bloomberg, por ejemplo, ha realizado estudios donde estimó que México ha tenido un crecimiento del 17% en desarrollo de energías renovables entre el 2018 y 2019, mientras que Brasil incrementó en el mismo periodo un 74% y Chile un 302%. Entonces, ahí vemos que México sí hay un área de oportunidad muy grande, especialmente por lo que ha comentado Vero, que hay sol. Hay mucho sol, hay viento, tenemos esos recursos naturales para poder aprovechar y poder tener esa matriz de generación diversa que necesita un país para poder afrontar la demanda creciente que tenemos. Sí, me permiten. Sí, perdón. Sí, dime. Sí, no, dime. Sí, no, nada más quería ahí comentar un tema que me parece que es fundamental en todo esto, que es la red de transmisión. Y ahí sí creo que México se ha quedado rezagado y que urge invertir en esa red para justo darle viabilidad a todas estas fuentes de energía y tener seguridad energética, que justamente ahora lo que vimos en Texas y demás, pues parte del tema es no tener una red de transmisión fuerte que puedas jalar energía de todos lados, en vez de limitar a las renovables, más bien fortalecer a la red para que todas estas energías tengan cabida. Sí, estamos evidentemente rezagados en el desarrollo de la infraestructura presente y futura en el sector, bueno, en todo el sector energético, pero digamos en el sector eléctrico, habría que decirle al público que la planeación estratégica de la preparación para la construcción de una infraestructura de estos órdenes tiene que ser vista a medianos y a largos plazos. Las inversiones son masivas, son importantísimas y México se ha quedado un tanto frenado. Y vamos a empezar a hablar de los frenos. Yo veo un freno tremendo, que es la incapacidad para acumular gas. Hay reservorios naturales, hay cavernas, hay subsuelo, hay tanques, hay diferentes alternativas, incluso algunas que ya estaba echando a andar el gobierno mexicano en planeación, que se echaron abajo por falta de presupuesto, por un lado. Por otro lado, hay un aparente impedimento para que en estas formas de acumulación de gas estratégico, reservas estratégicas, invierta el sector privado por esta nueva ley de la industria eléctrica que se está proponiendo. Ante esto nos quedamos cortos porque, así como hablas, Vero, de la red de transmisión, si nos enteramos de que, por ejemplo, entiendo que las reservas estratégicas de gas en los Estados Unidos son a 65 días, las reservas estratégicas de gas en Alemania o en Inglaterra o en Francia son a 100 días, pues en México en unas cuantas horas nos quedamos con 29 estados de la República Mexicana que tuvieron una afectación en esto. ¿Cómo andamos con esto? ¿Cuánto podemos almacenar
en lo que estamos hablando en este momento, para cuánto tiempo y qué es lo que nos hace falta para adelante, Verónica. Mira, justo lo que mencionas es un tema muy importante que yo sí me gustaría que quede claro que esta dependencia del gas de Texas ha sido una ventaja enorme para México, ¿no? El gas de Texas, justamente el gas de Estados Unidos después de la revolución del Shale, se volvió súper barato. Nada más para darte un número de comparación, en 2019, la diferencia de costo entre el precio del gas en Europa y en Estados Unidos son 700,000 millones. O sea, los europeos pagaron eso en exceso de lo que hubieran pagado en Estados Unidos. Entonces, sí estamos, por suerte México, por estar junto a Estados Unidos, pues tiene acceso a este gas barato por medio de ductos. Ahora, como dices, no se ha desarrollado el almacenamiento que se necesita justo para casos como este de emergencia, donde sí es fundamental pues tener gas almacenado que se pueda usar en estos casos. Y justamente cuando es barato poder llenar ese almacenamiento para usarlo cuando se necesite. Ahora, así como una cuestión así que me detengo como en el escepticismo, ¿es real que nos negamos a comprar por adelantado gas a los Estados Unidos producto del argumento de que estaba caro para los estándares de México? En todo esto, ¿es real esta versión, María José? Pues mira, yo creo que sí debemos de considerar que el gas, llegó a precios nunca antes vistos. Sí. En Estados Unidos, típicamente pagamos alrededor de $3, $4 por MMBTU. En Estados Unidos, en algunos estados, algunos índices de gas, por ejemplo en Oklahoma, llegó hasta los $1,000 por MMBTU. En México dependemos del gas de Texas. El Houston Ship Channel estuvo alrededor de $400, ¿no? Tenemos entendido que sí, no se quiso comprar gas a esos precios tan elevados por la implicación económica que tendría. Nosotros en Acclaim, como lo tratamos con nuestros clientes, la solución que damos, que creo que aquí hay un área de oportunidad que espero se pueda ampliar hacia futuro en este tipo de situaciones, es ver el tema de coberturas, ¿no? Ver la administración de riesgos, la estrategia de cómo llevarían esto a cabo y para poderse cubrir en dado caso que se excediera los precios, ¿no? Esa es una manera para poder protegernos y evitar que se quede el país sin gas natural, que es una de las fuentes principales de generación eléctrica en México. Como se dejó de comprar gas para las plantas de CFE, la generación térmica de CFE no fue suficiente para reemplazar la capacidad de generación que salió del mercado. Sí, esto, digamos, me remite, ya que estamos hablando de las conveniencias o inconveniencias. Recordemos que al principio de la administración del presidente López Obrador hubo un conflicto por unos gasoductos que había hecho IEnova y que aparentemente para la Comisión Federal de Electricidad resultaban inconvenientes, cuando que eran estratégicos para el suministro de gas para plantas y generación de energía eléctrica en el país. Se hizo una renegociación que acabó peor el caldo que las albóndigas para México y bueno, las consecuencias se hicieron, pero cuando vi ese tema de que el señor Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo no a esos gasoductos y después le dijeron, espérame, no, ¿cómo no? Si los necesitamos, pero de ya ese suministro, y se hizo todo el replanteamiento, nos íbamos a ir a un panel de controversias con dos líneas de inyección de gas para México que eran estratégicas, y todavía le estaban poniendo peros. Yo no sé hasta qué punto ya desde principios de la administración había la idea de ser independientes del gas norteamericano y dependientes del combustóleo o del carbón, Vero, y pues no sé si esto que te estoy diciendo lo veas tú igual que como lo vi al principio cuando vino esta diferencia.
Mira, yo no creo que sean excluyentes. O sea, obviamente dependemos del gas norteamericano, pero eso Sí. no quita el que se desarrolle el gas mexicano, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que se podrían hacer las dos cosas. Obviamente vamos a depender del gas norteamericano por muchos años y, como digo, creo que también ha sido una oportunidad para México de tener acceso a gas barato, ¿no? Con esta excepción de los días pasados, pero sí hemos tenido una ventaja enorme de estar ahí, porque un punto muy importante también es que el gas no es tan fácil de transportar, ¿no? Nosotros tenemos acceso al gas americano porque hay ductos justamente como los que mencionas que nos pueden traer ese gas, pero traer gas de otros lados es muy caro porque se tiene que licuar y luego regasificar y ese proceso muchas veces te duplica los costos. Entonces, realmente creo que sí se tiene que hacer un análisis de cómo se puede impulsar la producción de gas nacional, pero la dependencia de Estados Unidos, desde mi punto de vista, va a seguir y es una ventaja también en términos económicos. Ahora, sobre tu planteamiento, ¿cómo se puede empezar a incrementar la producción de gas en México? Yo recuerdo una historia que cuando sucedió, ustedes no eran ni siquiera proyecto de ley, porque no habían nacido, pero hubo un tiempo en el que México empezó a explorar en lo que conocemos ahí como la cuenca de Burgos. Empezaron a ver que pues a donde le metían la mano pues salía gas. Dijeron, no, pues estamos buscando petróleo. Y en Estados Unidos se hizo se empezó a investigar sobre el sector 8, ahí enfrente de las costas de los estados que colindan con el Golfo de México, y se siguieron y empezaron a tratar de ver, bueno, si sale gas, pues ¿qué hacemos con el gas? Y ahí empiezan las plantas de ciclo combinado en las que se utiliza el gas, como lo estamos viendo ahora, para la generación de energía eléctrica. Y pues con ese solo error de que nosotros empezamos con la cuenca de Burgos y la dejamos de explotar y el sector 8 se siguió haciendo cada vez más, más fuerte la penetración y la consecución de gas probable en gas probado, pues Estados Unidos avanzó muchísimo. Nosotros nos quedamos, pero ¿qué? ¿Hay planes para, o sea, lo pongo de otra manera, México o Pemex tiene dinero para entrar en la empresa de buscar más recursos de gas, así como para ahora, María José? Yo creo que más que dinero lo debemos enfocar a si existe la confianza en las políticas públicas desarrolladas para poder explorar este negocio, ¿no? Y para que la industria privada pueda trabajar con Pemex o con CFE en todos estos proyectos de fortalecer a México, a poder generar en México y depender un poco menos del extranjero poco a poco. Yo estoy de acuerdo con Vero que estos proyectos toman mucho tiempo en desarrollarse y por supuesto que hay un gran interés en invertir en México porque están las reservas. Lo que sí se requiere es la infraestructura, la planeación para poderlo hacer, las reglas claras y el incentivo de que exista esta colaboración y que se den los proyectos. Sí, aunque... Y ahí, Pedro, sí. está también donde otro punto que yo creo que sí necesita recursos y enfoque es el venteo de gas, ¿no? En México, en muchos de los pozos petroleros, como bien mencionabas, pues lo que les interesa es sacar el petróleo y el gas se quema, o sea, se va a la atmósfera, se ventea, no se recupera, en parte porque se usaba nitrógeno para sacar el petróleo y ese gas tiene nitrógeno y no tienen las máquinas que separan o limpian al gas para poderlo aprovechar. Entonces sí se está quemando o desaprovechando mucho del gas mexicano, que ese es otro punto importante, creo yo. Sí, pues hay que decirle al público, no sé si en alguna ocasión a quienes nos están viendo en este momento hayan pasado ahí por Salamanca, ¿no? Que se ven esos mecheros, incluso si a veces volando sobre el Golfo de México, ahí por la sonda de Campeche se ven esos quemadores que, por cierto, prácticamente ya no existen
en la industria de la petroquímica y petroquímica secundaria, pues ya no hay mecheros en prácticamente ningún país del mundo, más que de los que quedan, pues estamos nosotros, y como bien lo dices, se vierte una enorme cantidad de pies cúbicos de gas a la atmósfera, se queman, y yo me imagino qué hubiéramos hecho con todo esto si no lo hubiéramos desperdiciado, lo hubiéramos acumulado. Pero el hecho es que decía una cosa, María José, que se me hace importante, fundamental: la confianza de un sector privado que le ha metido 200,000 millones de pesos a energías alternativas, y que ahora, entre que le suben las tarifas para utilizar las líneas de la transmisión eléctrica nacional, entre que les ponen piedras en el camino, entre que se promueve una ley de la industria eléctrica para darle hegemonía y monopolio a la Comisión Federal de Electricidad, entre que se le echa la culpa a las energías alternativas que son las causantes hasta de los apagones, pues yo me imagino que habrá un momento en donde la industria del gas a nivel internacional, que invierte masivamente en países, pues a lo mejor no podrían ver a México como un país viable, Vero. Sí, desafortunadamente ha caído bastante la confianza en los índices para invertir, y eso lo que ocasiona es que se vuelva más caro, porque al percibir más riesgo, pues las inversiones se vuelven más caras, y eso hace todo más caro para nosotros los mexicanos, tristemente. Sí. Ahora, ¿qué escenarios podemos ver? Y los tenemos aquí a la vuelta de la esquina. María José, en unos días más se discutirá la ley de la industria eléctrica, una ley que para mi gusto va en sentido contrario. Tendría que haber una recapitulación y una reconsideración de lo que propone el Ejecutivo, y en caso de que no haya esto, pues ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que Acclaim, por ejemplo, está previendo? He visto que baja la bolsa de valores, he visto que el peso se debilita, todo ante la expectativa de que la LIE, esta ley de la industria eléctrica, pase como está. Y si pasa como está, ¿qué le va a pasar al país? ¿Qué ven ustedes? Claro, pues tengo la esperanza de que los legisladores sí evalúen esto con la importancia que tiene, del lado técnico especialmente, porque sí tendría muchas implicaciones al país, y especialmente traducidas al consumidor final, ya sean residenciales, comunidades industriales, que también le dan trabajo a más personas, etcétera, ¿no? Sí tiene un impacto económico fuerte. En general, ¿qué se está proponiendo? Uno, cambio en las reglas del despacho. En otras palabras, la propuesta es modificar la regla de despacho actual basada en mérito económico que tenemos, de una manera similar a lo propuesto por la CNER el año pasado, lo cual la Suprema Corte declaró inconstitucional. Dos, se limitaría la entrega de permisos de generación, y esto implica que la mayoría de los permisos sean otorgados a CFE. Y esto, por supuesto, impacta porque el país necesita generación nueva, y por lo tanto será limitada la oportunidad para los privados también, para que los privados apoyen a CFE en poder cumplir con esa demanda del 3% creciente anual que tiene México históricamente. Esto también obviamente tiene efectos económicos. También se está evaluando cambiar las reglas de los certificados de energía limpia que sean alteradas, es decir, se podrán asignar certificados a aquellas plantas que entraron en operación desde antes de la ley de la industria eléctrica, desde antes del 2014. Y esto permitiría que CFE obtenga créditos por los certificados de todas sus hidroeléctricas, Laguna Verde, que es la planta nuclear. ¿Y esto cómo lo mueve? Bueno, pues el mercado de certificados se mueve también por oferta y demanda, ¿no? Entonces, por supuesto que es un incentivo en la planeación financiera de aquellos desarrolladores de proyectos que están invirtiendo en México.
Hoy en día, en la ley de la industria eléctrica, en suministro calificado, todas las plantas nuevas, todos tienen en igualdad de oportunidad esos certificados de energía limpia siendo asignados a sus plantas. Entonces, ahí sí hay algo técnico por entender. Otro punto es, se elimina la obligación de CFE a adquirir sus productos a través de las subastas, lo cual realmente les ha resultado de mucho beneficio los años pasados. También se frenaría el autoabasto, lo cual impacta más de 1,000 empresas que están bajo este esquema. Así que, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué alternativas tienen? ¿Cómo se va a mover? Si realmente podemos transicionar a un mercado eléctrico mayorista con igualdad de oportunidades. Y también si se hace una revisión a los contratos y PPs que tiene CFE con los privados, similar yo creo que a las renegociaciones que se dieron de los gasoductos en el 2019. Entonces, sí tiene un impacto económico muy fuerte, especialmente a los consumidores del país. Espero que sí se evalúe todos los elementos que conlleva este cambio y que se pueda ir hacia adelante viendo hacia el futuro de México. Ahora, María José, tú como seguro Vero, como yo, como todos los que nos ven, pues tenemos la esperanza de que no vaya como está. Pero pues aquí tenemos que ver escenarios y ustedes los ven en sus mesas de consejo. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si se van derechito con todo? Como el contenido de la ley de la industria eléctrica, lo voy a decir yo para que no lo digan ustedes, es una manzana envenenada, que es evocadora del siglo pasado, que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza, casi como dos bocas. Esta sería la tercera boca, ¿no? La ley de la industria eléctrica. Y entonces, Verónica, la pregunta, ¿y qué pasa si no? Si todo esto que estamos esperando que haya raciocinio, que les caiga el 20, que se den cuenta que se está cometiendo un atropello y además imprudente y inconsecuente, inoportuno. Bueno, puedo ponerle 1,000 adjetivos. ¿Qué pasa si pasa como se pretende pase? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener energía más sucia y más cara, seguramente. Pero tendremos, porque no hay peor energía que la que no se tiene, ¿no? ¿Estamos? ¿Y qué pasa si tendremos, sí, esa energía más cara, que la entiendo, más sucia, por supuesto, pero suficiente? Lo dudo. Pues yo creo que sería más frecuente el ver apagones y ver problemas, porque, como bien lo decías al principio, este es un sector que requiere de cuantiosas inversiones. Sí. Y desde mi punto de vista, pues el gobierno debe invertir donde es mejor para la sociedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, CFE debería estar invirtiendo fuertemente en transmisión, que de hecho es donde gana más dinero, y dejar que los privados inviertan en generación o que CFE mismo invierta, pero yo creo que solos no van a poder satisfacer la demanda de México. Y además el tema de hacerla más cara, como comentaba María José, pues tiene una repercusión enorme para todas las industrias que dependen de los costos de la energía, ¿no? Nos vuelve menos competitivos como país también. Claro. Ahora, últimamente se ha venido hablando mucho de la autonomía. El país tiene que ser autónomo en gas, el país tiene que ser autónomo en el campo. O sea, esta soberanía malentendida, desde mi punto de vista, yo creo que la gente vale la pena que sepa que hay en muchas ocasiones energía eléctrica que se pasa de Baja California y se consume en California, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que va de regreso, por decir una. Y que esto de la absoluta independencia de un país sobre el tema de las fuentes energéticas, creo que tendría que ser un asunto del pasado, ¿no, María José? Pues yo creo que tenemos que entender dónde somos buenos, dónde somos más competitivos, dónde podemos aprovechar la experiencia que traemos de otros mercados, los mecanismos comerciales, la diversificación de riesgo que podemos tener al participar en otros mercados, la capacidad de inversión. Hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta, las tecnologías,
para poder aprovechar, como ya se comentó, por supuesto que hay que tener a CFE fuerte. Todos los mexicanos queremos a una CFE fuerte. Sin embargo, CFE debe de concentrarse en robustecer esa infraestructura que el país necesita. En el plan de CFE, en el PRODECEN, todo indica que no hay capacidad suficiente para lo que se va a consumir en un futuro, ¿no? En los próximos años. Entonces, sí se necesita, para que entre más generación, sea la fuente que sea, se necesita robustecer la red. Y los únicos que pueden hacerlo es CFE. Y bien lo dijo Vero, ahí es donde gana más dinero. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar que inviertan los privados desde el país que quieran, inclusive mexicanos? Hay muchos mexicanos que invierten en este tipo de proyectos para sacar adelante de manera más, en un costo más competitivo, la generación o la comercialización. Para darte una idea, Pedro, hay un mercado súper competitivo en México ya operando. En el mercado eléctrico mayorista ya hay alrededor de 55 suministradores calificados, con algunos más activos que otros, quizás hay 10 que están sumamente activos. Y hay una participación hasta febrero del 2020, que fue la última vez que se publicaron estos datos. Habían 387 usuarios calificados registrados. Ahorita calculamos que hay más de 500 usuarios calificados registrados. Ahorita estamos viendo ahorros proporcionados, reales, medidos mes con mes. Nosotros como empresa medimos el que sí se estén entregando estos ahorros, entre un 10 y un 35% de la tarifa eléctrica, con términos y condiciones que son un ganar-ganar, que comparten riesgos, que se dan para que estén cómodas ambas partes en la contratación que se está haciendo a 1 año, a 2, a 3, a 5, a 7, a 10, a 15, a 30, ¿no? A lo que ellos quieran. Entonces, ya hay un mercado que funciona muy competitivo. Y ahí eso es, y al ver los ahorros podemos ver que sí hay, al igual de circunstancias, porque en suministro calificado, en el mercado eléctrico mayoría, todos juegan en la misma cancha, hay un beneficio económico que se traspasa al consumidor final. Ahora, yo veo y he platicado, y ustedes seguramente también, con el sector industrial y comercial y de servicios en el sureste mexicano. El sureste mexicano inusitadamente está creciendo más allá de lo que se hubiera previsto hace 5 años, hace un lustro. Y el sector digamos, productivo de esa zona vasta de nuestro país se encuentra un tanto nervioso, porque si pudiera empezar a manifestarse una carencia en electricidad por una cuestión de carácter crítico o por una cuestión de carácter sistémico, lo primero que sufre es el sureste. El sureste dice, yo soy como la cola, estoy en la cola hasta el final de las prioridades, y cuando hay que discriminar por darle, digamos, preeminencia al país, pues el sureste es lo primero que se desconecta. Y no solamente esto, sino que no veo hacia adelante que el país esté afanoso en estudiar cuál es la demanda presente y futura, cuál será de la electricidad, qué es lo que va a demandar el país en el año, cuando se acabe este sexenio. Vamos a irnos al corto plazo, ¿no? 2024 o al 2030. Y si hoy estamos viendo el resultado de lo que no se hizo en el pasado y en el presente estamos no haciendo nada para el futuro, se está juntando lo que no se hizo, lo que no se hace y lo que se va a necesitar. Entonces, esto es tremendo, porque se acumula, se agolpan uno a otro todas las carencias de un sistema eléctrico que lo veo muy desatendido y abandonado de lo que podría ser una necesaria planeación. E insisto, con la LIE nueva, pues el asunto todavía está peor. Vero, ¿qué me dices al respecto? Sí, mira, yo sí estoy muy preocupada por esta propuesta de ley,
Y como te decía, sobre todo porque pues sí, sería energía más cara definitivamente y más sucia. Y nada más por ponerte un ejemplo, si el año pasado los generadores solares y eólicos no hubieran generado y eso lo hubiera producido la CFE, le hubiera costado 45,000 millones de pesos. Entonces, esa cantidad de dinero es dinero que no gastó la CFE por tener la energía de generadores eólicos y solares, que ellos, pues ya tienes una planta instalada y no tienes que gastar en el combustible, ¿no? Ya está construida, esas plantas ya están ahí. Entonces, no usarlas realmente es un desperdicio de nuestros recursos y me parece muy, muy triste que eso suceda, la verdad. Y sí, como te decía también, bueno, más bien tú lo mencionabas al principio, cómo el mundo se está moviendo hacia la sustentabilidad y hacia la electrificación para lograrlo y cómo se está moviendo tal vez todos los vehículos a ser eléctricos y eso generaría una demanda mucho mayor y seguramente en México ese proceso va a ser mucho más lento que en otros países y no se está fomentando la sustentabilidad. Ahí para agregar algo, Pedro, sí, me gustaría complementarlo. México todavía necesita alrededor de 9.6 gigawatts para llegar a su meta del 2030. Perdón, en proporción, digamos, pónmelo en porcentaje para que el público lo entienda, ¿de cuánto estaremos hablando? ¿Del 100? ¿Un qué porcentaje le faltaría? Para poner esto en perspectiva, se ha venido desarrollando el sector energético tantos años, ¿verdad? Se empezaron las inversiones a lo mejor en eólico, en solar, en los 2000s. Actualmente México cuenta con 10 gigawatts de solar y eólico. Solamente contando solar y eólico. Todo esto es representado en alrededor de 100 proyectos por todo el país. Sí. Necesitamos duplicar eso para llegar a nuestras metas del 2030. Sí. Todo el esfuerzo que se ha venido desarrollando durante las últimas décadas se tiene que hacer en un plazo muy, muy corto de tiempo. Eso es lo que México necesita, además de su demanda, además de que los consumidores lo están pidiendo y de que también dependen muchos consumidores si se quedan en este país por tener las alternativas de cumplir con sus metas de sustentabilidad. También es un efecto económico que pudiera llegar, negativo, que pudiera llegar a tener el país de manera indirecta. Si no se cumple con esa sustentabilidad. Ahora, cuéntenme, estamos en el marco de, así lo más regional que tenemos, pues es el TEMEC, el Tratado Comercial Reloaded de lo que fue el TLC del 1994. Veo que estamos rompiendo reglas, veo detrás, ya he visto respuestas del American Chamber, de la Canadian Chamber, veo enfiladas, no sé por qué aquí traigo un pálpito del corazón, de que se nos viene una cadena de reacciones no muy buenas por la actitud tomada por México en todo el entorno de planeación, de promoción, de la propia ley, esta que tanto hemos hablado de ella, y que inversionistas norteamericanos, canadienses, japoneses con Mitsubishi, europeos con, bueno, cada ratito el presidente les pega a todos en sus mañaneras y veo que el sector está calladito esperando a que se discuta la LIE, la ley de la industria eléctrica, y si las cosas salen como me temo, podríamos tener también un contexto litigioso, si me permiten la expresión, de un sector que en el mundo en algún momento vio a México como viable y que ahora, pues por decirlo menos, se arrepienten. ¿Ustedes también ven una gente haciendo cola para demandarnos en caso de que nos vayamos por un camino equivocado? ¿Vero? Pues eso ya lo hemos visto a la fecha. Muchas de estas empresas sí han iniciado
litigios en México contra todos los cambios que se hicieron. También vimos lo de la Suprema Corte, que ya dictaminó contra la política, que tenía, bueno, cosas muy parecidas a la propuesta de ahora. Entonces yo sí no dudo que ese sería el camino que van a seguir muchas de las empresas para proteger a sus inversiones. Pero más allá de los inversionistas extranjeros, Pedro, a veces se nos olvida, y también hay muchos inversionistas mexicanos que metieron su dinero a esos proyectos, banca de inversión, fondos de pensiones, y es bastante grave, ¿no? Para los mexicanos también. Híjole, pues sí, el escenario se me hace complejo, porque yo pienso que si pudiéramos definir, es demasiado pronto en el siglo, pero cuando esto pase en el siglo XXI, este siglo va a ser definido por un cambio tecnológico acelerado tremendo con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, con la digitalización, con las computadoras cuánticas, etcétera. Y por otro lado, pues el nombre del juego es electricidad. Es la industria eléctrica en pleno, bajo la óptica de las energías limpias, baratas, como bien dicen ustedes, que incluso son así de baratas en términos de proporción, que van a revolucionar la economía toda, porque fijémonos, si de un punto A a un punto B, hoy me llevo N número de litros de gasolina para recorrerlo, y del mismo punto A al punto B me llevaría yo N voltios, o como le quieran poner, al mismo proceso de recorrido. Ese recorrido AB, petróleo o electricidad, pues por supuesto que los desplazamientos del hombre van a resultar más baratos, y al resultar más baratos, el proceso económico de todo, los commodities, los servicios, los productos, la manufactura, todo en el mundo, este cambio incluso hasta de actividad humana, pues va a tener que abaratarse. Y en esta problemática pienso que ustedes tienen muy claro el escenario de, bueno, ya sabemos qué pasaría si sí, pero ¿qué pasa si no? Y aquí lo que veo es que podrá haber hacia el futuro próximo países que despeguen hacia un nuevo estadio, y países que se atoren, María José, y ahí es en donde me inquieta mucho el país. Sí, y yo creo que además de pues atorarse en ese aspecto, si no vamos hacia ese rumbo de manera estratégica, también debemos de ver el costo social del carbón, que refleja un impacto negativo frente al cambio climático, ¿no? Estamos viviendo estos apagones, estamos viviendo estos frentes fríos tan fuertes debido al cambio climático, ¿no? Entonces, la influencia que esto tiene en enfermedades respiratorias y su costo a la salud pública es inmenso, es incalculable, ¿no? Los contaminantes que propaga la quema de combustibles fósiles, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono, mercurio, todo esto provocan enfermedades que llevan a la muerte prematura, ¿no? Entonces, quemar carbón deja cenizas con metales como arsénico, mercurio, cromo, y esos elementos tóxicos han contaminado agua, los animales que son ingeridos como alimento. Entonces, todo esto tiene un efecto, además, en la salud de nuestra gente, ¿no? Entonces, a pesar de que sea extremadamente difícil calcular este impacto social del carbón, hay, por ejemplo, el Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio calcula o estima que los costos de contaminación de combustibles fósiles ronda en $8 millones diarios. Además de los aspectos económicos, el impacto a la humanidad y al medio ambiente también deben de ser considerados en todo esto a la hora de desarrollar la legislación climática, ¿no? Además de que estamos lejos de cumplir con nuestras metas, debemos de considerar la pandemia hoy en día. COVID también es una enfermedad respiratoria. Entonces, sí debemos de considerar estos elementos también, que pocas veces, como son poco tangibles o poco medibles, dejamos a un lado. Sí, es total. Yo pienso que hemos hecho una reflexión general de la problemática,
Pienso que hay muchos aspectos que se quedan en el tintero y muchos que se definirán en esta semana que viene para el futuro de las inversiones y del curso de desarrollo de la industria eléctrica nacional, en un marco general de un mundo que está cambiando sus conceptos de generación de energía de manera diametral. Yo quiero agradecer a Verónica Irastorza como directora asociada de NERA Economic Consulting, pero muchas gracias por haber estado en este programa. Pienso que quedamos en deuda para seguir hablando del tema, porque habrá todavía muchas cosas más que se van a definir, y te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Y también lo mismo para María José Treviño como directora general de Acclaim Energy México, que miren, me encantó porque son expertas, porque son mujeres y porque creo que en esto la sociedad mexicana tiene que evolucionar junto con estas empresas de vanguardia como las que ustedes representan hacia un México limpio, eficiente, seguro, certero, y que dijiste varias veces, dijeron las dos varias veces, esto es una oportunidad y espero de verdad que sea una oportunidad y no un reto que nos lleve a cavar más profundo el hoyo en el que nos estamos metiendo. Gracias a las dos por haber estado conmigo esta noche. Muchas gracias. Pero muchas gracias. María José, muchas gracias por su presencia. Gracias y buenas noches a las dos. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias por su atención. ¿Quién apagó la luz? Miren, yo pienso que esta cuarta transformación se están cargando de hacerlo. Si alguien tiene la mano en el switch para poder bajar el switch y apagarle la luz al país, está en manos de la cuarta transformación. Espero que haya la responsabilidad suficiente para que lo entiendan. Pero si no, la historia habrá de juzgar un caso en el que un país de enormes perspectivas como México se le están cortando las alas de una manera por demás imperdonable. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en este Entre Mentes, y a nombre de mi hijo Pedro, que en esta ocasión está fuera, y de un servidor, agradecemos a todo nuestro público a través de Entre Mentes y de Central FM Equilibrio. Gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. 2020.